Buenas noches a todos. Mientras esperamos que terminen de ingresar quienes estaban en sala de espera, queremos indicarles recomendaciones para que las tengan en cuenta durante el evento. Favor, tomar en cuenta que la calidad de la transmisión está relacionada con el Internet que cada uno de ustedes disponga para su conexión. Es por esto que recomendamos conectarse a una red Wi-Fi estable para que su señal sea de mejor calidad. En el caso que se interrumpa la transmisión, favor pulsar el botón rojo de reconectar que se encuentra arriba de sus pantallas. El chat del evento lo encontrarán si se han conectado desde una computadora hacia el lado derecho de la misma. Si lo han hecho desde un teléfono celular, en la parte de abajo. Allí ustedes podrán realizar sus consultas o inquietudes al speaker. Bienvenidos a la sesión 6, abdomen y pelvis. El día de hoy nos acompañará como coordinadora la doctora Liana Falcón, de Perú. Es médico cirujano, título otorgado por la Universidad Nacional de Trujillo. Especialista en radiodiagnóstico, título otorgado por la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Fundadora de la primera unidad de diagnóstico integral de la mama, UDIN, de la Clínica Internacional, implantando el uso de tecnología de punta para el diagnóstico del cáncer de mama por primera vez en nuestro país. Miembro de la Sociedad Peruana de Radiología, Sociedad Peruana de Mastología, Sociedad Peruana de Angiología y Cirugía Vascular y de otras sociedades internacionales. Coordinadora de la Residencia de Radiología por la Universidad San Martín de Porres de Lima, Perú. Doctora Falcón, bienvenida. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches a todos. Vamos a dar inicio, ¿no? esta sesión de encuentro entre los médicos residentes y posgradistas de radiología de Perú y Ecuador. Vamos a comenzar presentando al doctor Osmar Pillaca. Él es el médico residente que el día de hoy le corresponde la presentación del caso radiológico. El doctor Pillaca se encuentra cursando el posgrado en la especialidad de radiología en el tercer año por la Universidad San Martín de Porres de Lima, Perú, con sede en la Red de Clínica Internacional. Él es médico cirujano, egresado también de la Universidad San Martín de Porres, y también es médico auditor por la Universidad Mayor de San Marcos de Lima, Perú. Vamos a tener entre los médicos que van a comentar el presente caso, presentado por el doctor Pillaca, al médico radiólogo doctor Alejandro Montalvo, de Ecuador. El doctor Montalvo es médico cirujano por la Pontífica Universidad Católica del Ecuador. Es médico especialista en imágenes médicas por la Universidad San Francisco de Quito. Ha hecho una rotación en el Hospital General de Montreal, en Canadá, en imagen abdominal y neuroimagen en la Universidad de McGill. Es médico tratante de imagen en el Hospital IES de Quito Sur. Otro comentarista es el doctor Carlos Mamani, de Perú. Él es médico radiólogo del Servicio de Tomografía y Resonancia Magnética del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martín de Salud, aquí en Lima, Perú. Del Servicio de Imagenología de la Clínica San Felipe, también de Lima, y cofundador de ResoSur, Resonancia Magnética en la ciudad de Juliaca, de los Andes del Perú. El siguiente comentarista y último es el doctor Andrés Haro, él es de Ecuador. El doctor Andrés Haro también es médico residente de la especialidad de radiología. Él hizo su pregrado en la Universidad Central del Ecuador, ha sido médico posgradista de imagenología, o está cursando médico posgradista de imagenología en el segundo año por la Universidad Internacional del Ecuador. Muchas gracias, doctores. Bienvenidos. Vamos a cumplir estrictamente con los tiempos para, como parte del acreditaje o de la evaluación del caso en general,
vamos a dar pase al doctor Pillaca. Tiene 25 minutos para la presentación del caso y al final de la discusión él va a regresar con nosotros para el diagnóstico final. Buenas noches, doctor. Adelante. Buenas noches, doctora. Muchas gracias. Voy a compartir mi pantalla. Muy bien, buenas noches con todos. Muchas gracias, doctora Falcón, por la introducción. Bueno, soy el doctor Osmar Pillaca Cruzado, soy médico residente de tercer año de la especialidad de radiología, que actualmente la estamos llevando por la Universidad San Martín de Porres, en la red de diagnóstico del Centro de Diagnóstico por Imágenes de la Clínica Internacional. Aprovecho para saludar a los colegas de Ecuador, en particular a la Federación Ecuatoriana de Radiología e Imagen, que nos permiten poder reunirnos el día de hoy. Pues bien, el día de hoy vamos a hablar sobre un caso de una de las subespecialidades de las 8 subespecialidades que contamos en el Centro de Diagnóstico por Imágenes. En esta oportunidad vamos a hablar sobre un caso de la subespecialidad de abdomen y pelvis. Muy bien, entonces tenemos acá una paciente mujer de 34 años, de raza mestiza, estado civil casada, de profesión administradora de empresas. La paciente nos refiere haber nacido en el Callao y también proviene en dicha localidad. Esta es una ciudad costera del Perú, cabe resaltarlo, y ingresa el día 23 de septiembre del año pasado, en el turno de la tarde. Viene por un cuadro caracterizado por tos no productiva, dolor torácico, malestar general y dolor de garganta, el cual presenta desde hace 3 días, motivo por el cual acude a nuestro servicio de despistaje de COVID-19 de nuestra institución. Hay que mencionar que esta área es exclusiva para la atención de pacientes con sospecha o diagnóstico ya comprobado de esta enfermedad, ¿no? Es un área separada de nuestra emergencia. Además, la paciente nos reporta que ha tenido un contacto con un familiar cercano en las 2 últimas semanas, ¿no? Un poco ampliando la historia clínica, la paciente nos reporta que está presentando una epigastralgia de forma esporádica en los 2 últimos meses. Y justo en este mismo periodo de tiempo, reporta que aproximadamente ha perdido 6 kilos de peso. Como observan, el resto de funciones vitales se encuentran dentro de lo normal. En cuanto a los antecedentes de esta paciente, tenemos que la paciente, bueno, no niega enfermedades infectocontagiosas, ni tampoco presenta enfermedades crónico-degenerativas, no se reporta eventos quirúrgicos previos, ni tampoco está tomando ninguna medicación habitual. Nos reporta alergia a penicilinas, no ha recibido transfusiones sanguíneas y solamente ha recibido inmunizaciones durante su infancia. En cuanto a los antecedentes ginecobstétricos, la paciente reporta estar recibiendo la medroxiprogesterona, ¿no?, la ampolla trimestral, motivo por el cual no recuerda su fecha de última regla. Y entre sus antecedentes familiares, reporta que el padre presenta hipertensión arterial y cáncer de próstata. Muy bien, pasamos al examen físico. Constatamos que la paciente tiene un índice de masa corporal en 25, ¿no?, un poco de sobrepeso. Como podemos observar, las funciones vitales se encuentran dentro de los parámetros normales. Cabe resaltar que la saturación de oxígeno también se encuentra dentro de lo normal, en el 98%. Está ventilando a un oxígeno ambiente. En cuanto a la piel y mucosas, la cranicaria, como podemos observar, el examen clínico no ofrece hallazgos significativos. Continuando con el examen, sí hay que mencionar que el aparato respiratorio, el murmullo vesicular pasaba adecuadamente en ambos campos pulmonares, no se ocultaban estertores, y el resto de la evaluación, como pueden observar, también resultó dentro de lo normal, ¿no? Motivo por el cual el médico, en el contexto de esta pandemia, evidentemente lo que quiere descartar es una neumonía viral por SARS-CoV-2, ¿no es cierto? Motivo por el cual en ese momento el médico de turno decide solicitarle al paciente una prueba molecular para descartar esta enfermedad. Y por la clínica, ¿no?, por el antecedente epidemiológico que reporta el paciente, también, bueno, se toma la decisión de solicitarle una tomografía de tórax sin contraste. Muy bien, entonces, ese mismo momento, el paciente pasa a sala a realizarse el estudio. Acá tenemos unas imágenes que corresponden a unas reconstrucciones en planos axiales, en ventanas pulmonares, ¿no?
correspondientes al tercio superior, tercio medio y tercio inferior de ambos parénquimas pulmonares. Lo único para resaltar es un pequeño espacio aéreo quístico menor de 5 milímetros en el segmento apical del lóbulo superior derecho. Como pueden observar, en estas imágenes no hay hallazgos sospechosos de infección o neumonía viral. Aquí las reconstrucciones en planos sagitales y planos coronales respectivamente para poder corroborar que el parénquima de ambos pulmones se encuentra sin alteraciones en su densidad. Muy bien, pasamos a las imágenes en ventana mediastinal. Aquí observamos apenas algunos ganglios reactivos paratraqueales, subcarinales, sin mayores hallazgos en el resto del tórax. Muy bien, seguimos evaluando esta ventana y el estudio de tórax, que también contempla el abdomen superior, como creo que en todos los protocolos habituales, observamos que a nivel de la vesícula biliar encontramos una imagen litiásica, ¿no?, de componente mixto. Sin embargo, no hay cambios inflamatorios, no se asocia a engrosamiento de la pared en la actualidad. Muy bien, hasta el momento parece todo normal. Sin embargo, se evidencia a nivel de un corte más inferior, hay un hallazgo que llama la atención al médico radiólogo de turno. Hay que mencionar de que a estos pacientes que son evaluados para sospecha de COVID, en nuestra clínica por protocolo estamos dando prioridad para poder darles el informe lo más pronto posible, ¿no? Entonces, el médico radiólogo de turno en ese momento evidencia este hallazgo a nivel del proceso uncinado del páncreas, ¿no? Es una lesión, o bueno, un engrosamiento de esta zona, que además se asocia a una laminación de la vena cava inferior, ¿no?, como podemos observar aquí en este corte, motivo por el cual el médico toma la decisión de ampliar el estudio con contraste. Muy bien, entonces el paciente en ese mismo instante le realiza la administración de sustancia de contraste con inyector automático y bueno, acá tenemos este corte en reconstrucción en axial en fase venosa, ¿no? Acá hay que mencionar que esta es una imagen, un cálculo en el riñón, no vamos a pensar que está en fase excretora. Muy bien, entonces la lesión, el hallazgo que habíamos evidenciado, estamos en esta fase que ya está con contraste, podemos observar que efectivamente se trata de una lesión sólida, de una lesión expansiva a nivel del proceso uncinado del páncreas, que tiene bordes bien definidos, tiene un realce ávido de la sustancia de contraste, algunas zonas hipocaptadoras, que tiene una buena interfase con el resto de las estructuras que la circundan, no impresiona comprometer los planos grasos peripancreáticos. Podemos observar que aquí se encuentra una asa intestinal delgada que mantiene una adecuada interfase con la lesión. Asimismo tenemos la tercera porción del duodeno y el resto de estructuras vasculares que se encuentran en el retroperitoneo, la vena y la arteria mesentérica superior, mantienen una distancia respecto a la lesión. Ventaneamos un poquito la imagen para poder corroborar la dependencia de esta lesión y efectivamente sí depende del proceso uncinado del páncreas. Como podemos ver, el borde de la lesión con el borde del páncreas está haciendo ángulos obtusos, ¿no?, lo cual nos corrobora efectivamente la dependencia de esta lesión. En un corte un poco más inferior podemos ver el diámetro máximo de la lesión, que es aproximadamente 4 centímetros, ¿no? Y acá también observamos que las áreas hipocaptadoras dentro de esta lesión que traducen probablemente componente quístico o necrótico de la lesión. Acá tenemos una reconstrucción en plano coronal para poder ver que también la lesión tiene un crecimiento exofítico hacia anterior y hacia caudal, ¿no? Y mantiene una adecuada interfase con la vena cava, la vena mesentérica superior. Muy bien. Este es un corte a nivel del segmento intrahepático del colédoco. Como podemos observar, mantiene un calibre adecuado. Adyacente a ella se encuentra otra estructura de menor tamaño que corresponde a la vía pancreática principal, que también mantiene adecuado calibre. Muy bien, entonces, adicionalmente a estos hallazgos, a nivel del hígado,
observamos en el segmento 6 y 7 una extensa lesión de aproximadamente 6.5 centímetros de morfología nodular que realza tras la administración de sustancia de contraste, ¿no es cierto? Motivo por el cual, en este contexto, al tener una lesión pancreática con una lesión nodular hepática, la primera posibilidad que salta es un proceso neoformativo, ¿no? Entonces, el médico radiólogo, en su informe de esta tomografía, sugiere, para complementar el estudio, una resonancia magnética de abdomen completa multifásica, ¿no? Paralelamente, también obtuvimos el resultado de coronavirus, el hisopado, el cual salió negativo. Y rápidamente vamos a ver la resonancia magnética que se realizó esta vez sí con un protocolo que adquiere tanto el abdomen superior e inferior. Bueno, acá tenemos dos imágenes. La primera corresponde a una secuencia potenciada en T2 y la segunda a una secuencia potenciada en T2 FATSAT, ¿no? Ambos en plano axial. La lesión, como podemos observarla, tiene una intensidad de señal baja en esta secuencia en T2, ¿no? Corroboramos también que mantiene adecuada interfase con el resto de estructuras que ya habíamos mencionado. Acá observamos la vena cava inferior que se encuentra laminada por un efecto de masa. En la secuencia T2 FATSAT observamos que tiene áreas hiperintensas en su interior, lo cual corrobora los hallazgos por tomografía, ¿no? Que estarían en relación a componente quístico o necrótico. Muy bien, tenemos acá dos adquisiciones en plano sagital. Acá tenemos a la lesión y este es un corte a nivel de la vena cava inferior para observar que a nivel de la lesión tiene un colapso, digamos, un desplazamiento, y posterior a ello recupera su calibre. Asimismo también observamos la vía pancreática principal, ¿no? Y adyacente a ella otra estructura que es el conducto accesorio de Sartorini. Ambos mantienen calibres conservados. Y en este otro corte, para evidenciar a la vía biliar principal, al colédoco, que también mantiene calibres conservados. Muy bien, seguimos en unos cortes axiales más superiores. Dentro de la vesícula, nuevamente evidenciamos la imagen litiásica, que tiene un componente, tiene una intensidad de señal bastante baja, ¿no? Que probablemente traduce que tiene bastante componente cálcico. Y para mencionar que no hay cambios inflamatorios en la actualidad. Tampoco observamos cambios inflamatorios en los tejidos pancreáticos, en los tejidos grasos peripancreáticos, ya que esta secuencia nos sirve para ver el edema, ¿no? Y pasamos ahora a las secuencias de difusión. La primera corresponde al valor B1000 y la segunda a su mapa de ADC, en la cual evidenciamos que la lesión se muestra hiperintensa e hipointensa en el mapa de ADC, lo cual nos traduce que la lesión tiene restricción al movimiento browniano libre de la molécula de agua, ¿no? Que en términos más sencillos, lo que nos indica es que hay un alto componente celular de esta lesión, ¿no? Ahora pasamos a las secuencias Dixon, que están potenciadas en T1, en fase y en fuera de fase, respectivamente. Lo que podemos mencionar es que esta lesión no cambia de intensidad, no hay caída de la señal, por ende, podemos decir que la lesión no tiene componente de grasa microscópica. Ahora vamos a ver las secuencias dinámicas. La primera imagen representa una fase arterial, la segunda una fase venosa y la tercera una fase tardía. Las tres se encuentran con la reconstrucción con sustracción. Para mencionar que la lesión tiene un realce ávido en fases arteriales que muestra un lavado en las fases más tardías, ¿no? Observamos además aprovechamos para observar que la vena cava inferior que se encuentra acá aún mantiene opacificación en su interior, ¿no? Muy bien, ahora vamos a evaluar la lesión que habíamos caracterizado en el segmento 6 y 7 del hígado. Acá tenemos nuevamente las secuencias Dixon en fase y fuera de fase. Acá hay un hallazgo que nos ayuda bastante, que es que en fuera de fase el parénquima hepático muestra una caída de la señal, como podemos observarla, ¿no? Lo cual nos traduce que tiene componente de grasa microscópica en relación a esteatosis hepática, ¿no? Y este hallazgo nos permite poder diferenciar de la lesión nodular, la cual carece de grasa microscópica, ¿no? Tenemos un mejor contraste entre el parénquima y la lesión, ¿no? Y también nos permite evidenciar que existen otras lesiones, ¿no? Al nivel del segmento 4B, por ejemplo. No nos confundamos con este hallazgo que se encuentra acá, que solamente representa
al artefacto de flujo de la aorta, ¿no? Entonces, estas dos lesiones que hemos encontrado en el segmento 4B y 5 y 6 del lóbulo hepático derecho, mediante la secuencia en fase arterial, podemos observar que tiene un realce de la sustancia de contraste, y en las secuencias de difusión observamos que la lesión ubicada en el segmento 6 muestra una restricción a la difusión, a diferencia de la otra que tiene un menor componente de restricción. En unos cortes más superiores a nivel del hígado también observamos a nivel del segmento 4A otra pequeña imagen de similares características que se comporta también, realza la sustancia de contraste y también muestra restricción a la difusión. Muy bien, entonces, conteniendo toda esta información, la conclusión fue la siguiente. Tenemos una lesión nodular sólida en el proceso uncinado del páncreas, de bordes bien definidos, que restringe en la secuencia de difusión con un realce heterogéneo y ávido en fase arterial, el cual muestra un lavado de la sustancia de contraste, un lavado rápido, de 4 centímetros de diámetro mayor en relación a un proceso neoformativo. Esta lesión no condiciona efecto de masa, esta lesión condiciona un efecto de masa sobre la vena cava inferior sin infiltrarla, ni tampoco comprometer el resto de estructuras vasculares ni el duodeno. No hay dilatación de las vías biliares ni pancreáticas. No se evidenciaron adenopatías ni peritoneales ni retroperitoneales en el resto de cortes, y se evidenciaron lesiones nodulares hipervasculares en el lóbulo hepático derecho de aspecto secundario. Muy bien, entonces los diagnósticos diferenciales, teniendo esta información que hemos visto por conveniente plantear, son la neoplasia pseudopapilar sólida del páncreas o tumor de Franz, el adenocarcinoma de páncreas, el tumor neuroendocrino de páncreas y tumores metastásicos un tumor metastásico de un primario no conocido. Muy bien, entonces doy pase para que pueda la mesa discutir los hallazgos. Gracias. Muchas gracias, doctor. Ha cumplido usted con el tiempo. Ha utilizado aproximadamente 16 minutos. Muy bien. Vamos ahora a pasar a la discusión. Comenzamos con la participación del médico residente del Ecuador, que va a hacer su primera discusión frente a estos diagnósticos diferenciales. Tengamos en cuenta que este ha sido un incidentaloma, entre comillas, un hallazgo a partir de una tomografía computada de pulmones y mediastinos sin contraste, como parte del protocolo de diagnóstico y para posicionar bien a los pacientes y dirigirlos rápidamente dentro de este contexto de COVID-19 y descartar rápidamente la presencia de signos radiológicos que sugieran una neumonía atípica por COVID-19. Esto se descartó y las imágenes del abdomen del abdomen superior mostraron este hallazgo, este incidentaloma a nivel del proceso uncinado del páncreas. Entonces le damos pase al doctor residente de Ecuador para que pueda hacer su primera. Tiene 5 minutos, doctor. Adelante. Buenas noches con todos. Primero quería felicitar al expositor por su buena charla y sus imágenes que estuvieron muy claras. En cuanto al caso clínico, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es con la historia clínica, si mal no decía que había antecedente de pérdida de peso, y con las características de la imagen descartar que esto sea maligno. Siempre tenemos que ver las características que son a favor de un adenocarcinoma pancreático o que estuvieran en contra, como son, por ejemplo, ver en imágenes el signo del doble conducto, ver el realce arterial. También nosotros podemos guiarnos por la presencia de la dilatación del conducto pancreático con amputación brusca de este y la atrofia pancreática distal. Ahora, nosotros no vimos nada de esto en las imágenes y como veíamos, no había una afectación de los vasos como tal, porque también es importante en esto, para descartar un adenocarcinoma de páncreas, lo importante es ver si es resecable o no. ¿Cómo se hace esto? Viendo si hay principalmente afectación de los vasos, ya sea de la arteria mesentérica superior, arteria hepática común, de la vena porta, de la vena mesentérica superior.
Independientemente de esto, vimos también lesiones hepáticas con realce hipervascular, que en el caso de que fuera un adenocarcinoma pancreático ya nos contraindicaría la resección. Es decir, las guías nos plantean que si presentamos metástasis a distancia o afectación de los nódulos linfáticos fuera del campo quirúrgico, ya no es resecable, no importa la afectación vascular. Entonces, aquí lo importante es determinar el origen de esta lesión. Por las características que nos presenta, lo importante, lo primordial sería descartar un adenocarcinoma pancreático y en tal caso ver sus criterios de resecabilidad o de resecabilidad. Sí, perdón que lo interrumpa. Doctor Pillaca, por favor, coloque el slide de sus diagnósticos diferenciales planteados para los médicos que van a discutir el caso. Y puede continuar el doctor Aro. Sí, doctor, siga, por favor. Si tiene tiempo todavía. Ok. Bueno, estamos viendo que puede ser una neoplasia pseudopapilar sólida del páncreas, puede ser un adenocarcinoma, un tumor neuroendocrino o tumores metastásicos primarios no conocidos. Bueno, por las características y en vista de que no se vio otra lesión, yo creo que descartaría la última. Nos quedaría tumores neuroendocrinos, adenocarcinoma o neoplasia pseudopapilar sólida del páncreas. Bueno, entre las primeras dos, súper difícil, ¿no? Podemos presentar una dilatación tanto en la neoplasia pseudopapilar como en la adenocarcinoma del páncreas. La presencia de metástasis también podrían hacernos guiar o pensar más en las primeras dos que en el resto de los diagnósticos. Entonces, yo creo que estaría entre esas dos. No sé, por la restricción a la difusión, me iría más hacia un adenocarcinoma de páncreas. Igual, la neoplasia pseudopapilar, recordemos que también tiene un potencial maligno, ¿no? No es que es benigna, y además la presencia de que haya una dilatación aquí, tenemos que ver si es del ducto principal, si es de los ductos secundarios, por lo cual, o ramas secundarias, lo cual nos daría pensar en malignidad de uno u otro, y también el procedimiento, es decir, quirúrgico o no, con seguimiento. Entonces, ese sería mi aporte al caso. Muy bien, doctor. Igual puede participar porque todavía tiene tiempo. Le vamos a dar el pase al doctor Carlos Mamani de Perú. Doctor Mamani, por favor, adelante. Tiene para discutir. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Se escucha mi voz? Sí, muy bien. Ya, bueno, primero ante todo, saludar a todo el público presente, felicitar al ponente por la didáctica forma de presentar el caso. Bueno, en sí, entre los datos principales que tenemos de este paciente, ¿no? Una mujer de 34 años, siempre todas lesiones de páncreas, tanto el sexo y sobre todo el grupo etario pesa bastante, ¿no? Aparte de la localización de la lesión. Considerando que esta es una lesión incidental, porque el paciente vino probablemente por una patología torácica que después se demostró que no era. Entonces nos quedamos con la valoración de esta lesión a nivel del proceso uncinado, ¿no? Yo quería hacer quizás unas pequeñas preguntas al ponente. Cuando mostró la tomografía, ¿por qué nos mostró la fase venosa portal? El estudio no se pidió como un estudio dinámico de abdomen superior como tomografía, o se pidió solo como fase venosa. Solamente esa cosita quisiera saber porque nos interesa bastante en los dinámicos para la valoración de las lesiones por tomografía y también por resonancia. Sí, doctor, gracias por la pregunta. Voy a aclarar ese punto. Lo que pasa es que el paciente venía para diagnóstico de una patología respiratoria y dado este hallazgo incidental, el doctor como la orden es de tórax por un tema administrativo, o sea, se completa el estudio con contraste, pero solamente se realiza la adquisición ampliando un poco el abdomen superior y, bueno, viendo la imagen, solamente se adquirió en fase venosa, es cierto, pero posteriormente por eso se hizo la resonancia magnética. Ah, ya. Este paciente estaba en trabajo diagnóstico, doctor, estaba en trabajo diagnóstico. La movilización de los pacientes con COVID se trata de hacer lo más rápido para movilizar a los pacientes en el área respiratoria, ¿no?
y por eso ya con paciente en mesa se le colocó la sustancia de contraste. Muy buena pregunta. Ya, bueno, la idea era porque nos ayuda bastante a la valoración de cualquier engrosamiento o pseudomasa pancreática, la administración y la adquisición en las fases correspondientes. Más que para comentar de la institución, más que todo para la enseñanza de los coleguitas, ¿no? O sea, cuando estamos en ese punto, siempre cualquier lesión, a menos que sea pancreatitis, la mayoría de lesiones que son tumorales deberían evaluarse en un protocolo dinámico. En un supuesto ideal, no ahora que estamos en pandemia. ¿Puedes poner esa imagen de la tomografía? Me parece muy aleccionadora. No sé cuántos minutos tengo, de verdad. Todavía tiene tiempo, doctor. Estamos en una fase venosa portal y lo que llama la atención es que la lesión tiene más densidad que el resto del parénquima pancreático que lo circunda. Y eso es un dato, aunque no tengamos el estudio dinámico, es un dato muy importante que debemos valorar. ¿Por qué? Porque si nosotros pensamos en un adenocarcinoma de páncreas, por la localización vamos bien, o sea, puede ser, y como no está dando compromiso de la vía biliar, ni tampoco de la vía del conducto pancreático, del Wirsum, pues no tiene ese efecto de masa. Pero lo normal es que uno, en una fase venosa portal, la lesión al menos siempre tiende a ser de menor densidad o menor captación que el resto del parénquima normal, ¿no? O al menos se iguale. En este caso tenemos una lesión que presenta mayor realce. Y eso lo hubiera sido muy bonito confrontarlo, corroborarlo en su fase pancreática, ¿no? Esa que se toma a los 35, 40 segundos de inyectar el contraste, o según el ROI, cómo se coloque para lograr la máxima pacificación del parénquima pancreático sano versus el resto de las lesiones focales. Pero en todo caso, tenemos una lesión que se comporta el páncreas en forma similar, como más o menos similar se comporta dentro de un hígado esteatóxico, que es un poco más complicado evidenciar lesiones que tengan baja densidad, que me parece haberlos visto en el 4B, más o menos grande en el 6 y 7, y una pequeña fracción un nodulito me parece en el segmento 4A, ¿sí? Son como 3 lesiones que se dibujan mejor en la resonancia, y la idea general es siempre la valoración tanto en el abdomen, a nivel de hígado, de páncreas, es la valoración de cómo hace esta curva hipervascular, en qué momento hace su washout, y en base a eso y a la morfología y las características de la lesión, y también a las estructuras o al carácter infiltrativo, ¿no?, de la lesión, podemos nosotros más o menos acercarnos al diagnóstico. Personalmente, de las 4 variables que nos ha dado, hay que recordar que, bueno, la de peor pronóstico de las 4, junto con la metástasis que sea una adeno-CA de páncreas. Puedes poner tu dinámico de resonancia. Ha puesto tres lesiones similares. Muy importante el dato de la restricción a la difusión. Pero aquí nosotros, ¿qué tenemos? Tenemos en la imagen de arriba, es la fase más parecida a la arterial, ¿no? A una arterial visceral. Ahí nosotros esperamos encontrar, si fuera una adeno-CA de páncreas clásico, que no va muy bien por la edad y muchas cositas más aparte, pero si fuera solo por la morfología y la lesión, esperamos que tenga un menor realce que el resto del parénquima normal. Y ahí los pocos bordes de parénquima sano que se ven, no se ven con esa señal que nosotros desearíamos ver, ¿no? Esta lesión se comporta como una lesión hipervascular, porque lo normal es que la adeno-CA se vea de baja señal con respecto al resto del parénquima sano, que en una fase arterial visceral, que es lo más cercano a la pancreática, nos debería mostrar todo el parénquima sano de máxima señal. Conforme vamos disminuyendo en los segundos, en la fase venosa portal, a la izquierda vemos que va disminuyendo su intensidad, se va lavando, ¿no? Entonces, el diagnóstico diferencial se debe realizar con una lesión que tenga una hipervascularidad arterial y después vaya disminuyendo. Obviamente tenemos muchos diferenciales que contar, pero considerando las lesiones propias en el hígado y la ausencia de la localización en el uncinado, y aparentemente no tenemos datos clínicos a favor, ¿no? De que, bueno, que tiene como 6 kilos de pérdida de peso en 2 meses. Me parece que el adeno-CA un poco se queda relegado, y al menos para la edad, me imagino que dentro de los estudios tomográficos y que han hecho una extensión desde el tórax hasta la pelvis y no se encontró otra lesión más como para justificar una metástasis. A menos mi valoración principal sería cerrarnos en la idea de que sea un tumor de France por edad, pero no por localización, o sino en un tumor neuroendocrino.
Ok, ya doctor, se le acabó el tiempo. Muy buenos sus comentarios, muchísimas gracias. Vamos a dar pase al doctor Alejandro Montalvo, médico radiólogo del Ecuador. Adelante, doctor Montalvo, lo escuchamos. Bueno, muy buenas noches con todos. No sé si me escuchan claro mi voz. Muy bien, doctor. ¿Se escucha? Muy bien. Perfecto. Saludar a todos los asistentes, saludar a mis colegas del Perú, a mis colegas del Ecuador y a usted, doctora, por su acertada labor como moderadora. Bueno, como comentaba el doctor Mamani, estoy muy de acuerdo con él. Voy a hacer primero un recuento pequeñito de lo que hubiese sido lo óptimo para poder valorar la lesión pancreática. Como todos sabemos, necesitamos las fases necesarias, que por lo general son una fase arterial tardía que se hace entre los 35 a 40 segundos, una fase portal, y depende de la escuela o lo que se esté sospechando en algunos lugares, como por ejemplo en Chile o en los Estados Unidos, se sugiere incluso realizar fases un poquito más tardías para ver exactamente cómo es que esta masa reacciona al medio de contraste, ¿verdad? Entonces, sí, estoy de acuerdo con el doctor Mamani, me parece que el adenocarcinoma de páncreas se nos va quedando, ¿no? Por varias cosas, que sabemos que es un tumor básicamente hipodenso. Este caso que tenemos ahorita no tiene características de ser hipodenso, más bien es una neoplasia que está ávida al uso del medio de contraste. Me llama la atención, sin embargo, las lesiones, ¿no? del hígado, que habría que igual hacerlos en un estudio dinámico trifásico de abdomen para poder valorar cómo se comporta, sobre todo en la fase arterial y el washout, que ya también fue nombrado. A mí sí me llama la atención la edad de la paciente y la falta de antecedentes, ¿no? Entonces, yo solo por la edad de la paciente, como sabemos, hay varios tumores que son casi típicos de las edades de las señoras que se presentan, como por ejemplo sabemos que en edades más adultas las neoplasias serosas, las neoplasias mucinosas, en las mujeres por lo general son las más frecuentes. De ahí si vamos bajando un poco más la edad, tenemos que las neoplasias ductales del ducto principal y del ducto de rama ya cambian un poco más frecuente en los hombres, aunque la edad se mantiene entre los 60 y los 80 años. ¿Sí? Me llama la atención eso en primer lugar. Entonces yo, igual que el doctor Mamani, yo me quedaría con los diagnósticos diferenciales de una neoplasia pseudopapilar sólida del páncreas, un tumor de France, y el tumor neuroendocrina de páncreas. ¿Por qué? Estos dos me cuadran muy bien. El primero, por la edad. Sabemos que la neoplasia pseudopapilar sólida del páncreas, por lo general, tiene su pico o su incidencia aproximadamente en las mujeres jóvenes, ¿no? De hasta unos 35, máximo 40 años de edad, que cuadraría perfectamente con la edad de nuestra paciente. Y el tumor neuroendocrino de páncreas tiene un pico de edad un poquito más amplio, se puede decir, o un rango de edad más amplio en donde se presenta, que es aproximadamente entre los 30 a los 60 años de edad, que también nuestra paciente estaría dentro de este diagnóstico diferencial. Otra cosa que me apoya también al diagnóstico de estas dos neoplasias y a quedarme con estas dos es la forma en cómo reaccionan al medio de contraste o cómo realzan al medio de contraste. Sabemos, por ejemplo, que el tumor pseudopapilar de páncreas es por lo general una lesión de bordes o bien encapsulados que puede tener una variación entre componentes sólidos, amplios o un poco más pequeños, con componentes quísticos centrales, o puede haber áreas incluso de degeneración hemorrágica, que luego del uso del medio de contraste presenta áreas sólidas que predominantemente realzan un poquito más hacia la periferia que las áreas centrales, obviamente donde están las áreas de degeneración quística. No sé cuánto tiempo tengo, si es que me pueden ayudar con el tiempo, les agradecería mucho. Muy bien, doctor. Ya, perfecto. Tómese 3 minutos. Chévere. Entonces, también me llama la atención, bueno, eso me llama la atención con respecto a la neoplasia pseudopapilar. Con respecto al tumor neuroendocrino, lo que me apoya también a esto es el realce, ¿no? Que es heterogéneo, como sabemos, igual se muestran como pequeñas lesiones hipervasculares que tienden a ser homogéneas, circunscritas, y que por lo general, y esto es lo que a mí me parece clave en este tumor, es que en la fase arterial tardía, que es a los 35-45 segundos, por lo general muestran, incluso en fases un poquito más
tempranas muestran un importante realce al medio de contraste, ¿sí? Y que vamos viendo que incluso va bajando después en las otras fases. Entonces, por esas características imagenológicas, yo me quedaría principalmente con estos dos. Oye, algo pasó. Doctor Montalvo, ¿pasó algo con su internet? Con respecto a la resonancia, disculpe, no lo escuché. Se detuvo el internet. Siga usted, por favor. Ahí me escucha, ya. Entonces, lo que decía que me llama la atención y yo apoyo un poco más el diagnóstico con respecto al tumor neuroendocrino de páncreas, porque aunque las calcificaciones son raras en los dos, es un poquito más frecuente en la neoplasia pseudopapilar sólida del páncreas. Entonces, igual, mis dos diagnósticos diferenciales finales fuera el tumor neuroendocrino de páncreas con la neoplasia pseudopapilar sólida del páncreas, dándole un poco más de apoyo diagnóstico tal vez al tumor neuroendocrino de páncreas por la edad, por lo que no tiene las calcificaciones, y como un aporte extra yo quisiera saber qué exámenes más le hicieron, porque aquí sí entraría o jugaría un rol fundamental, por ejemplo, la medicina nuclear, para poder hacer un diagnóstico diferencial adecuado entre estas dos entidades. La metástasis se me queda un poco porque, como ya fue nombrado antes, no hay otra lesión en otro órgano. Por lo general, las tumores metastásicos que más dan lesiones al páncreas son, por ejemplo, el tumor claro de células renales, perdón, el cáncer de células renales, el melanoma, el de mama, el cáncer de pulmón, etcétera. Entonces, eso sería mi aporte, doctora. Sí, sí. Muchas gracias, doctor. Es interesante. El doctor Mamani y el doctor Montalvo son médicos ya del staff. Aquí tenemos muchísimos residentes. La idea, como siempre les digo a mis residentes, ellos están en el momento de aprender. El doctor Aro hizo un muy bonito resumen, pero el doctor Mamani, obviamente, y el doctor Montalvo están calientes, como diríamos, y han hecho un análisis inductivo muy detallado por la experiencia que ellos tienen. Me gustaría que Osmar pusiera las imágenes de resonancia magnética para el auditorio, está con médicos residentes. Me gustaría que el doctor Aro, mirando estas imágenes, ¿cómo describiría usted de primera intención como residente este hallazgo? Porque es bien importante cómo el doctor Montalvo y el doctor Mamani han llegado y se están acercando muchísimo al diagnóstico final de esta lesión. ¿Quiere preguntar algo al respecto, doctor Aro? Este es su momento. Usted, yo siempre le digo a mis médicos, estamos nosotros, todos sus maestros, que lo único que queremos es potenciar las capacidades de ustedes con mayor información y aprendizaje. Si no tiene ningún comentario, no se preocupe. No, sí, después de escuchar a los doctores con sus acertadas apreciaciones, creo que lo he visto como que de mejor forma. Sí, podemos ver que la lesión que está en el proceso uncinado tiene un realce heterogéneo que se mantiene presente conforme las diferentes fases tardías. Entonces, igual, obviamente, las apariencias de hipointensidad y hipodensidad no corresponden con estos hallazgos que nos dirían ir más hacia un adenocarcinoma pancreático. Entonces, estoy de acuerdo con ellos. Más que un tumor sólido de Franz, yo creo que iría también a favor de un tumor neuroendocrino. No veo mucho los componentes quísticos, no sé si estoy mal, pero por el realce y cómo se mantiene, yo creo que estaría igual más a favor de un tumor neuroendocrino. Ok, los radiólogos tenemos la obligación de plantear diagnósticos diferenciales. De hecho, todas van a ser hipótesis. Hoy por hoy tenemos muchas herramientas por imágenes para caracterizar mucho más las lesiones. Alguien decía por allí que íbamos a llegar a ser los patólogos del futuro. Si bien es cierto, bueno, por la gran caracterización tisular con las secuencias que hemos mostrado de fase, fuera de fase, la difusión, ¿no? El comportamiento frente al contraste. Eso es muy importante. El doctor Pillaca nos va a sustentar finalmente por qué se plantearon estos 5 diagnósticos diferenciales, pero me gustaría las preguntas del auditorio. No sé si tenemos preguntas en el auditorio que nuestros comentaristas puedan responder.
creo que voy a revisar el chat, si hay alguna pregunta, por favor. La pueden poner, ¿dónde está el chat? No sé si me podrían ayudar los organizadores con la visualización del chat. Ok, sí, de hecho aquí hay muchas felicitaciones por la presentación. Porque es bien interesante el análisis. No sé si ustedes todavía quieren hacer alguna anotación más, doctor Montalvo, doctor Mamani. ¿Algo más para sus residentes? Sí, doctor Mamani, adelante. Sí, gracias por el pase, doctora. Bien. También en la localización es importante la localización, ¿no? Pese a que nada en medicina es absoluto, pero hay unas tendencias, ¿no? Por ejemplo, clásico es lo que nosotros generalmente aprendemos durante el año de residentado en la localización de los tumores de Franz. Hay una cierta tendencia a siempre ubicarlos en la cola, ¿no? Obviamente no va a ser siempre, pero las grandes series mencionan que si se ve de 8 o 9 de cada 10 tumores de Franz están en la cola, ¿no? De no serlo sería un caso atípico. También tenemos que ayudarnos y no olvidar de que la mayoría de tumores de Franz no tienen ese componente metastásico, ¿no? Que va hacia el hígado. No digo que no pueda haber, porque hay también tumores de Franz que son muy agresivos, de alto índice proliferativo, pero la forma, creo, de la lesión primaria y la forma de las lesiones en el hígado, pues alejan un poco más el diagnóstico, ¿no? No hemos hablado mucho de difusión ni de las características del T2 de la lesión. No sé si el residente Pillaca podría poner el T2, porque bueno, todos hemos visto que las lesiones restringen, ¿no? Así es, sí. ¿Tenemos doctor Montalvo? ¿Algún comentario adicional? No, ninguno, solo estaba acotando lo que decía el doctor Mamani, que en realidad es muy importante la difusión, sobre todo porque eso sí nos ayuda incluso para hacer el diagnóstico diferencial entre el neuroendocrino y el pseudopapilar, es muy importante. Vamos a ver que el grado de restricción a la difusión es mucho más importante en los tumores neuroendocrinos que en el pseudopapilar, y obviamente la localización, que es muy importante también. Muestra la imagen en difusión, doctor Pillaca, por favor. Y bueno, sí, de hecho ahí se ve que restringe la difusión, hay una restricción a la difusión en el mapa de ADC, ¿no? Eso es interesante. También para los residentes, miren, si bien es cierto, no nos olvidemos porque hay que prepararnos para todo. Si bien es cierto, hay que demostrar los diagnósticos diferenciales de esta lesión, las actitudes como radiólogos son importantes. Este fue un incidentaloma. Tenemos que mirar todas las imágenes que tenemos de nuestro paciente. Gracias al que el radiólogo en emergencia, en el área respiratoria o COVID, estaba presente y miró todas las imágenes, alcanzó a identificar esta lesión en los cortes más caudales que habían, en los cortes finales, ¿no? Y eso que se excedió un poquito el tecnólogo y ¡boom!, se fue hasta abajo en los tomógrafos multicortes. Y gracias a eso es que se pudo identificar esto. Bueno, si no hay preguntas, en realidad hemos tenido tiempo siempre. Me gustaría que mostrara la tomografía, que también es importante, doctor Pillaca, para darle el pase, ¿no? Yo sé que va a sustentar usted sus 5 diagnósticos diferenciales y las sin contraste, por favor, donde se vio, que es tan importante. Lo que le llamó la atención al radiólogo del área de emergencia COVID, ¿no? Estaba mirando hasta el final, tenía la anatomía en la cabeza y vio que había un incremento de volumen en el proceso usinado del páncreas, y estás mirando el retroperitoneo y qué está haciendo efecto compresivo extrínseco sobre la vena cava inferior, ¿no? Todo es semiología, es muy importante eso para ir planteándose nuevamente. Si bien es cierto, hubiera sido interesantísimo hacer un estudio dinámico con contraste en tomografía. Obviamente el paciente estaba en mesa, entiendo, se puso contraste, pero probablemente también el doctor quiso ya caracterizar definitivamente por resonancia magnética con un estudio dinámico, como tiene a disposición el resonador, lo hizo. Igual, si no hay más preguntas por parte de los comentaristas, daremos pase al doctor Pillaca para
presentarnos el sustento de sus diagnósticos diferenciales y el diagnóstico final, obviamente. Adelante, doctor Pillaca. Hay que sustentar por qué planteamos esos diagnósticos diferenciales y por qué los vamos descartando poco a poco. Sí, doctora, ¿se me escucha? Sí, muy bien. Muy bien, ok. Muy bien, bueno, felicitaciones a todos. Creo que se han tocado puntos muy acertados en cuanto al diagnóstico final. Bueno, simplemente para culminar la charla vamos a hacer una pequeña... Vamos a ver los resultados, ¿no? Bueno, al paciente se le hizo estudios de marcadores tumorales, los cuales en el caso puntual del CA19-9 fue normal, ¿no? Alejando un poco más, ¿no?, la posibilidad de adenocarcinoma de páncreas, ¿no? Y finalmente al paciente se le practica un estudio se le practica un procedimiento, una biopsia guiada por tomografía, en la cual arroja como diagnóstico una neoplasia maligna epitelioide poco diferenciada, ¿no?, la cual no es muy concluyente, sugiriendo un estudio de inmunohistoquímica, ¿no?, el cual arroja estos resultados, ¿no? Positivo para cromogranina y para sinaptofisina, los cuales son bastante sensibles para el diagnóstico de tumor neuroendocrino. Asimismo, el KI67, que es el índice mitótico, arrojó el 15%, que según la clasificación de la OMS corresponde a un grado 2, ¿no? Menos de 3%, grado 1, y más de 20%, grado 3. También se practicó una biopsia por aguja fina de las lesiones metastásicas del hígado, que también resultaron ser, bueno, malignas, ¿no?, evidentemente. Como vamos a ver, parte del manejo de estos pacientes, pese a ya encontrarse ya en estadio 4 por la metástasis, por la sección de la enfermedad, el pilar del diagnóstico, del tratamiento, es la resección quirúrgica, y este paciente el 9 de enero de este año pasó a sala de operaciones y se corroboró que el hallazgo era tumor neuroendocrino. También debemos mencionar que el estadiaje patológico coincidió con el estadiaje clínico radiológico, ¿no? Era un T2 porque la lesión medía 4 centímetros, ¿no? De 2 a 4 centímetros consideramos T2, no había invasión de estructuras vasculares, ¿no? Y no se evidenciaron ningún tipo de ganglios linfáticos en el resto de los cortes que habíamos evaluado, ¿no? Entonces coincidió el estadiaje. Muy bien, vamos a hablar brevemente entonces sobre el tumor neuroendocrino y dar los tips para poder diferenciar con el resto de diagnósticos planteados, ¿no? Bueno, el tumor neuroendocrino tiene su origen a nivel de las células madre pluripotenciales, de las células epiteliales ductales del páncreas, que son parte de lo que es los islotes pancreáticos, ¿no?, del área endocrina del páncreas, ¿no? Generalmente son esporádicos, pero en casos muy raros pueden estar asociados a síndromes genéticos hereditarios, como la neoplasia endocrina múltiple tipo 1, el síndrome de von Hippel-Lindau, la neurofibromatosis tipo 1 y la esclerosis tuberosa, cada una con algunas variantes específicas. ¿Cómo clasificamos estos tumores en sindrómicos y no sindrómicos? La mayoría de ellas, hasta en algunas literaturas mencionan que hasta el 90% son no sindrómicos. ¿Qué quiere decir sindrómicos? Que existe el tumor, se asocia a secreción excesiva de alguna sustancia, sustancia endocrina, que va a condicionar un cuadro clínico característico en el paciente. ¿Cuáles son estos tumores sindrómicos? Son los que conocemos como insulinoma, el gastrinoma, el glucagonoma, entre otros, ¿no? No son los únicos, existen otros, como los carcinoides que elevan la serotonina. En el caso puntual de los insulinomas que generan hipoglicemias en el paciente, el gastrinoma produce el característico cuadro de síndrome de Zollinger-Ellison, ¿no?, que son úlceras pépticas refractarias, gastroduodenales, ¿no?, que en este caso el paciente no las tenía, ¿no? El diagnóstico se establece en base a la clínica, según la presentación del cuadro. El laboratorio, bueno, aparte de dosar estas hormonas, también se puede utilizar o se puede solicitar la cromogranina A, que se asocia muchas veces a los casos no sindrómicos. Y las imágenes, por supuesto, ¿no? Como ya hemos evaluado en este paciente, las imágenes son bastante sugestivas de esta presentación, ¿no?
además de ello, no hemos presentado ninguna imagen, que sí lo mencionó uno de los colegas o del doctor, que también podemos hacer uso de la medicina nuclear, ¿no? En este caso el PET-CT, específicamente con análogos de la somatostatina para poder evidenciar estos tipos de tumores. Muy bien, y finalmente comprobarlo mediante anatomía patológica, ¿no? El manejo depende del sitio anatómico, del tamaño del tumor, la presencia de metástasis, el perfil secretorio y el estado general del paciente. Y como ya había mencionado, la resección quirúrgica es el pilar del tratamiento. Incluso en etapas metastásicas mencionan de que la literatura que ofrece una buena supervivencia a los pacientes. Terapias alternativas como las sistémicas, incluidas los análogos de somatostatina o terapias moleculares, también nos van a ayudar para mejorar el pronóstico de estos pacientes. Muy bien, algunos tips y para poder hacer mención a la diferencia del resto de diagnósticos diferenciales. Como ya se ha mencionado, este tumor es hipervascular, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que el tumor realza en fase arterial tiene un realce mayor al resto del parénquima, ¿no? Y también, así como se evidencia a nivel del hígado, también muestran metástasis hipervasculares, ¿no? A diferencia de los tumores o de los adenocarcinomas que tienen un realce, que son hipointensos incluso, y tienen un realce más tardío o incluso en fase venosa. Y en cambio los tumores de Franz realzan, por lo general tienen poco realce interno, puede realzar la pared, sí, pero es un realce que se mantiene en el tiempo, ¿no? O sea, tiene una curva cinética en meseta, ¿no? La pared, en cuanto a las fases dinámicas. Otra característica de los tumores neuroendocrinos, específicamente los sindrómicos, es que tienen un realce homogéneo y generalmente son pequeños, como este ejemplo, ¿no? Algunos de ellos, que son más grandes, se asocian más a no sindrómicos y pueden tener componente necrótico en su interior, ¿no? Porque, como ya hemos visto, hay grados, ¿no? Según la OMS, grado 1, grado 2, y el grado 3, que es el poco diferenciado, que puede estar más asociado a estos hallazgos. Hay que tener en cuenta que estos tumores también pueden estar asociados a una variante de presentación quística, como es este ejemplo. Y ahí entran a tallar también otros diagnósticos diferenciales, ¿no? Los histoadenomas serosos, ¿no? Entre otros. Pero vamos a sospecharlo porque el componente sólido de estos tumores tienen también un realce hipervascular, ¿no? Asimismo, como también se mencionó, en los estudios de tomografía sin contraste vamos a poder evidenciar hasta en el 15% de los casos calcificaciones dentro de estos tumores, ¿no? de neuroendocrinos. Este hallazgo también lo diferencia bastante de los adenocarcinomas, los cuales no presentan estas características. Y finalmente, en cuanto a las metástasis, generalmente son hiperintensas en T2, algo que diferenciaba para diferenciar, pero esto es para tenerlo en cuenta. Y otro hallazgo, es un poco raro, pero bastante característico de los tumores neuroendocrinos, es que puede presentarse como metástasis con nivel líquido-líquido, ¿no? Sí. Y finalmente, en el caso de los insulinomas, observamos una esteatosis perilesional, ¿no? Alrededor de los nódulos hipervasculares en relación a la producción de insulina que condiciona esta forma de presentación. Okay. Muy bien, entonces acá tenemos las fuentes bibliográficas de donde se ha extraído toda la bibliografía y de la pequeña revisión. Y bueno, muchas gracias a todos por su atención, espero que haya sido de utilidad y gracias nuevamente a la Federación Ecuatoriana de Radiología e Imagen por la oportunidad. Y también quiero agradecer a la doctora Natalia Angulo, que es la coordinadora de la subunidad de tórax y abdomen de nuestra institución, la cual nos ha también orientado para la realización del presente caso. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor, por su presentación. Quiero felicitar a los comentaristas, al doctor Aro, al doctor Mamani, al doctor Montalvo, por sus excelentes disertaciones. En realidad, aquí ha habido mucho que aprender con este incidentaloma, ¿no? A raíz de un radiólogo que cumplió con mirar todas las imágenes que tenía al frente de su paciente. Muchísimas gracias. Si quiere despedirse alguno de los comentaristas, tenemos menos de un minuto para hacerlo. Muchísimas gracias. Doctor Montalvo, algunas palabras. Doctor Mamani, muchísimas gracias, doctor Aro.
Sí, simplemente felicitar una vez más a toda la gente que está detrás de estas charlas. Me parece una iniciativa muy buena y estamos utilizando lo que va a ser ya nuestra nueva realidad, que es la comunicación virtual, ¿no? Qué bueno, por un lado, porque nos permite abrir horizontes con un hermano país como es el Perú. Malo por otro, porque estamos todos en esta locura virtual. Sin embargo, creo que nos tenemos que acostumbrar porque esta va a ser nuestra nueva realidad. Así dejemos de usar mascarillas luego. Esto es Así, lo que va a quedar. Y sí. felicitarles una vez más a los expositores muy buenos, doctor Mamani, excelente, muy bien presentado el caso, el doctor, colega residente de acá, que no tengo el gusto de conocerlo, ojalá algún rato lo conozca, y a usted, doctora, por su brillante y acertada dirigencia. Eso nomás. Gracias, gracias. No quiero terminar sin leer un comentario del doctor Glenn Mena, que es uno de los promotores de estos eventos. Él dice, es un incidentaloma con suerte para la paciente, porque sin fiebre, saturando 98, pulmones normales, se le hizo una tomografía de protocolo pulmonar que permitió visualizar la lesión. Exacto, esta tomografía que la usamos como protocolo porque ustedes saben que puede adelantarse a las pruebas analíticas para el diagnóstico de neumonía por COVID-19, está implantada como protocolo en nuestra unidad, en nuestro centro de diagnóstico por imágenes y en la clínica. Los pacientes que llegan al área respiratoria van rápidamente a pruebas analíticas, pero mientras estas salen se le toma una tomografía pulmonar. Muchísimas gracias a todos. Doctora. Sí, doctor Mamani, diga. Sí, doctora. También quisiera agradecer a la Federación Ecuatoriana y a las personas que han hecho posible esta reunión hoy día, ¿no? Quizás una de mis reflexiones finales que yo siempre trato de compartir con mis colegas residentes, con mis hermanos menores, es dos cosas. Si bien uno siempre, bueno, uno en radiología lo que más desea es orientarse con el cuadro clínico, ¿no? Uno ve una imagen y en base a lo que el médico sospecha, lo que a su indicación diagnóstica, uno en base a eso va realizando un informe o un esquema, ¿no? Una síntesis de hallazgos. Pero la segunda parte de eso es que uno siempre es dueño de la imagen. O sea, nadie más la va a ver mejor que nosotros y tiene que entrar a tallar un enfoque sistémico de lectura desde el corte más superior hasta el corte más inferior. Felicitar al colega, no lo conozco, se lo debo conocer de quien ha hecho este diagnóstico acertó, porque no todo el mundo mira hasta el final del enunciado en los cortes más inferiores para descarte de COVID. Y en verdad es una alegría y nos refuerza la idea a todos nosotros que si bien siempre buscamos orientar un diagnóstico en base al cuadro clínico, nosotros somos dueños de la imagen y necesitamos hacer un abordaje sistémico. No olvidar que la radiología se basa en hechos, en lo que se ve y se correlaciona después con el cuadro clínico que nos envían. Y agradecer una vez más. Gracias, doctora, por su conducción también. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos. Solo para recordarles que el próximo evento será el lunes 3 de mayo a la misma hora, a las 8:30 de la noche, con la subespecialidad, un caso de la subespecialidad de pediatría. Están todos invitados para que siga siendo un éxito este tipo de encuentros. Muchísimas gracias. Buenas noches. Doy el paso a los organizadores. Yo también creo, me olvidé en agradecer por haberme hecho participar. Para mí es un honor, la verdad, participar en estos eventos. Le agradezco mucho a los organizadores y estoy a su disposición, siempre. Igualmente, gracias y felicitaciones al expositor y a los disertantes. Gracias, doctora.